A ver, déjenme volver a entrar. No, no me aparece. Ah, ok, ya se ve. Bueno, para continuar, si recuerdan, ayer nos quedamos en la parte de lo que era la histopatología. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí. Ok, bueno, entonces, respecto al estudio histopatológico como tal, los resultados que vamos a obtener se van a guiar con la escala. Entonces, esta escala como tal nos va a identificar respecto al adenocarcinoma, que es el principal tipo que les mencioné ayer, que se va a estar presentando en el cáncer de próstata. Y bueno, aquí se va a encargar como tal de estudiar toda lo que es la arquitectura glandular. Ahora, ¿en qué consiste esta escala? Bueno, primero pues, debemos de buscar lo que es un patrón. Este patrón se va a dar por, bueno, en 5 valores, que si lo pueden ver en la imagen de la izquierda, nos va a hablar de un patrón del 1 al 5 y 1 va a ser que van a presentar un patrón de células que van a estar bien diferenciadas y conforme se va avanzando hasta llegar al puntaje 5 es que van a estar menos diferenciadas. Por lo general, pues en el patrón 5 es cuando pues mayores complicaciones y demás o un estadio más avanzado de la enfermedad pues se va a presentar. Ahora, ya que tenemos el patrón, se menciona que se deben de tomar 2 muestras. De estas 2 muestras se van a dar el puntaje correspondiente y se va a obtener un puntaje. Como lo pueden ver en la imagen de la derecha, pues ahí va a estar relacionando, ¿no? Entonces se va a tomar el patrón del predominante, de las células predominantes, y uno que va a ser, y el otro, bueno, va a ser del segundo más frecuente. Se obtiene el porcentaje, el puntaje y se obtiene un grado. Este grado lo vamos a relacionar como de riesgo bajo, intermedio a más alto. La que sigue, por favor, Fer. Bien, ahora hablando sobre los patrones de diseminación, esto es muy importante porque como tal vamos a hablarlo en la siguiente diapositiva sobre las manifestaciones clínicas. Como tal se menciona que el cáncer de próstata pues, va a ser asintomático, entonces cuando se llega a presentar más una manifestación clínica es porque ya se habla de que hay una diseminación de la enfermedad. Entonces, principalmente vamos a tener que el cáncer de próstata se va a dirigir hacia lo que es las zonas periprostáticas que van a tener una diseminación del tipo adyacente. Entonces, principalmente lo vamos a encontrar que se va a dirigir hacia las vesículas seminales y lo que es la base de la vejiga. De aquí vamos a tener lo que es las infiltraciones por vía linfática, que estos suelen relacionarse más con lo que son tumores de alto grado, que van a llegar hacia los ganglios regionales, principalmente lo que van a ser ganglios hipogástricos y obturadores. Y estos pueden llegar a todavía mayor zona, que se habla que llega a ganglios paraórticos. Respecto a cuando se habla de una diseminación por vía hematógena, se tiene mayor predisposición a llegar hacia lo que son huesos. Vamos a hablar que de estos huesos se va a presentar principalmente en lo que es el esqueleto axial y pues en orden de frecuencia van a afectar a lo que van a ser la columna lumbar, fémur proximal, pelvis, columna torácica y costillas. Y se ha llegado hasta reportar que puede encontrarse en lo que es cráneo y las primeras costillas. Y bueno, se menciona que es muy raro que lleguen a diseminarse hasta lo que es hígado y pulmón, pero pues sí pueden presentarse. Y cuando se habla de una infiltración al sistema nervioso central, pues bueno, eso ya se habla que es un resultado de toda la extensión que ha tenido ya este cáncer. La que sigue, por favor. Ahora, de acuerdo a la clínica, cabe mencionar que encontré una como pequeña clasificación que hablaba sobre una clasificación respecto al estado clínico o patológico.
En el clínico se mencionan que van a haber 3, un carcinoma prostático invasor, un carcinoma prostático latente y un carcinoma oculto. Respecto a los patológicos, que es como los que más nos importa en este momento, bueno, Fer, ¿ya la cambiaste? Pues, ahí está. Ahora, respecto al patológico, pues vamos a tener como 3 presentaciones, que va a ser el cáncer prostático localizado, localmente avanzado y el que ya va a presentar una enfermedad metastásica. Entonces, como les había mencionado, las manifestaciones clínicas, pues realmente cuando das su inicio, pues no van a mostrar ningún signo ni nada, y pues el cáncer va a continuar su desarrollo. Sin embargo, pues como va pasando el tiempo, podemos encontrar algunas manifestaciones que nos pueden dar a entender que se está desarrollando este cáncer, y pues podemos encontrar lo que es la disfunción eréctil, la pérdida de líbido, nicturia, urgencia urinaria, poliaquiuria, infecciones urinarias, hemospermia y dolor perineal o escrotal. De aquí, bueno, es importante destacar que como tal vamos a encontrar o identificar un cáncer prostático localizado es por la exploración digital rectal, que como ya saben se debe de realizar pues normalmente en personas que tienen factores de riesgo o que llegan a una edad determinada. Más adelante les van a hablar sobre la técnica. Y bueno, entonces la única forma de identificar esta presentación pues es mediante el examen. De aquí vamos a tener lo que es la enfermedad localmente avanzada, que como tal es cuando ya vamos a encontrar una diseminación periprostática, que va a presentarse principalmente por manifestaciones de obstrucción vesical, y se pueden relacionar con lo que es la hematuria, infecciones de vías urinarias y síntomas francos de irritación vesical, sea el aumento de la frecuencia urinaria o no, la dificultad y el ardor al orinar, que se presente mucho dolor al orinar y demás. Y cuando hablamos ya como tal de una enfermedad, perdón, antes de eso, en la localmente avanzada, como tal, ya podemos relacionar que hay alguna metástasis a ganglios, los que ya les había mencionado anteriormente, y aquí se puede relacionar que en las extremidades inferiores el paciente pueda llegar a tener edema por el compromiso que hay a estos ganglios. Ya en la enfermedad metastásica como tal es cuando ya hay principalmente la diseminación hacia los huesos, que pues se va a estar manifestando principalmente por el dolor óseo, que no va a ceder como tal a fármacos, y va también tener ataque al estado general, y pues principalmente podemos relacionar lo que es afecciones hasta la médula, y podemos encontrar en estos casos parecias o paraplegias por el daño que haya a ese nivel, y también la incontinencia urinaria y fecal que se puede encontrar. La que sigue, por favor. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata. Bueno, hablando un poco de diagnóstico, el principal problema al que se enfrenta todo médico es que, como lo mencionó la compañía, no va a haber ninguna sintomatología que el cáncer ya se encuentre en una diseminación importante o como bien sintomatología. Por ende, las guías americanas y las europeas nos recomiendan que todo paciente por encima de 40 o 45 años de edad se deben de someter a un screening precoz o bien a un diagnóstico precoz por lo menos una vez al año. Caso contrario, sucede con los pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes heredofamiliares de cáncer de próstata o bien que son de raza negra, los cuales se deben someter por lo menos 2 veces al año. Una vez dicho esto, bueno, ¿en qué consiste el screening o diagnóstico precoz? Básicamente se fundamenta en 3 pilares bien importantes. El primero de ellos se trata del tacto rectal. El segundo se refiere a la cuantificación del antígeno prostático específico.
Y el tercero se refiere a estudios de imagen, que puede ser la ecografía transrectal o bien la resonancia magnética. Evidentemente, como ustedes ya lo habrán leído, el diagnóstico definitivo se obtiene mediante la biopsia. Y no solamente es importante la biopsia para el diagnóstico, sino que también va a ser un auxiliar para poder etapificar el estadio en el que se encuentra nuestro y poder tomar una decisión terapéutica. Y bueno, más adelante les van a mencionar las escalas para poder saber el riesgo en el que se encuentra el paciente. Vamos a hablar un poco sobre el tacto rectal. Básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos tres aspectos bien importantes. El primero es que nuestra próstata nos presente una nodulación. La segunda es que la próstata no presente induración. Y la tercera parte es que la próstata no presente ninguna asimetría. Si alguno de estos fenómenos o como los tres fenómenos se presentan de manera instantánea, nosotros pensamos en una patología que se encuentra detrás. Por lo tanto, podemos empezar a sospechar de cáncer. Sin embargo, hay que recordar que estos fenómenos no son específicos. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna pues, puede presentar estos fenómenos, ¿no? Induración, nodulación y asimetría. Sin embargo, sí es un elemento, un pilar fundamental para dar el siguiente paso. La siguiente, por favor. Ok, ahora hablemos un poco sobre el antígeno prostático. Como tal, en términos de fisiología normal, se trata de una proteasa que ayuda a la coagulación, perdón, a la licuefacción de un coágulo a nivel del líquido seminal y que es producido principalmente por células de la próstata, lo cual nos hace pensar, pues, trata de un elemento exclusivo de la próstata. Sin embargo, cabe recalcar que su elevación pues no es específica de cáncer. También debemos recordar que existen factores que pueden alterar su elevación o visión. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna tiende a elevar estos niveles. Otros de los factores que alteran y que a su vez en relación a la disminuyen, pues es el consumo o el régimen terapéutico con inhibidores del alfa reductasa, y bien algunos metanálisis sugieren que sujetos con índice de masa corporal por encima de 30, pues también alteran estos niveles cuando se cuantifica. Dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, van a encontrar un corte normal del valor para el antígeno específico. Las bibliografías que nosotros hemos consultado generalmente o concuerdan, mejor dicho, que el normal es menor a los 4 nanogramos sobre mililitro. Cuando sobrepasa estos valores y más o menos entre más de 4 pero menos de 10 nanogramos sobre mililitro, se dice que existe una posibilidad de que exista un cáncer rectal, aunque no es tan elevado. Caso contrario sucede cuando encontramos una cuantificación elevada por encima de los 10 nanogramos sobre mililitro, y que si a esto le sumamos un tacto rectal sospechoso, el porcentaje de probabilidad de que esa próstata tenga un cáncer es más alto, incluso llega a alcanzar los 60% de probabilidad de que exista un cáncer. Otro de los, básicamente otras de las funciones que tiene el antígeno prostático específico, pues es que nos va a servir como modulador de la terapéutica. Más adelante se los voy a mencionar a manera breve, pero bueno, nos sirve en el caso de una prostatectomía radical o bien cuando el paciente se somete a radiación, principalmente a radiación. La siguiente, por favor. Ok, básicamente los estudios de imagen no tienen una sensibilidad muy importante, pero nos pueden ser auxiliares en el diagnóstico del cáncer de próstata. Como tal, la ecografía transrectal, pues si bien nos va en el mejor de los casos, vamos a poder hallar un cáncer en cada 2, y es que bien nos va. Mientras que la resonancia magnética tiene un poco más de sensibilidad y de especificidad, sin embargo, como tal, no nos va a arrojar el diagnóstico definitivo. Cabe recalcar, y es bien importante mencionarle, que el único diagnóstico definitivo nos los va a dar la biopsia. Por lo tanto, estos estudios de imagen nos pueden servir como guía al momento de su toma. Otras de las cuestiones importantes
mencionar es que las recomendaciones en la antigüedad nos decían que solamente bastaban con 6 biopsias para poder ejercer un diagnóstico. Hoy en la actualidad las guías americanas nos dicen que por lo menos se deben de obtener 12 biopsias de próstata, o mejor dicho, 12 muestras, para poder aumentar la sensibilidad en cuanto a su diagnóstico. Las zonas que se recomiendan, en este caso, sería la zona de transición y la zona de periferia, que son las que mayor tiene predilección el cáncer. En cuanto a localización, se pueden presentar. La siguiente. Ok, recordemos que uno de los problemas, y sobre todo en México, es los problemas que se presentan en México es que la mayoría de los pacientes llegan cuando el cáncer ya se encuentra en una etapificación algo elevada. ¿Le puedo regresar? Por lo tanto, unos auxiliares diagnósticos de imagen, la siguiente. Bueno, los auxiliares diagnósticos que nos pueden servir cuando ya hay una metástasis o una diseminación, pues puede ser en el caso de la gamografía ósea, capitulando lo que nos mencionó la compañera, que el cáncer de próstata pues tiene una predilección hacia la metástasis ósea. En caso de que haya invadido algún órgano diana, como lo mencionó, ya sea pulmón, riñón o hígado, pues podemos auxiliarnos de la resonancia magnética o, en el mejor de los casos, de la tomografía axial computarizada. La que sigue, Fer. La de TNM. Ándale. Bueno, rápidamente, pues sabemos que siempre que hablemos de cáncer tenemos que dar una clasificación de TNM. En este caso, la da lo que es el Comité de Cáncer de Estados Unidos. Y bueno, pues como ya saben, ¿no? Se van a obtener tanto la clasificación en cuanto a tumor, ganglios y metástasis, ¿va? Entonces, bueno, de aquí pues no hay más que decir. Aquí es más que nada que las relacionemos en cuanto a su estudio posteriormente. La que sigue, por favor. Después vamos a tener igualmente la clasificación de Gleason. Esto es súper importante, esta no debe de pasar por alto. Y bueno, lo único que cambia es que aquí pueden ver como el tipo de celularidad que van a estar relacionando, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Ahora, esta agrupación por etapas me pareció que en los artículos que leí era como la que más importaba. ¿Por qué? Porque en este caso lo que va a obtener es la relación en cuanto a la clasificación del TNM, las concentraciones del antígeno prostático específico y el Gleason, que es pues prácticamente el examen anatomo-histopatológico. Entonces, pues, de acuerdo al grupo que vamos a encontrar, que los va a dividir en 4, el 1, el 2A, el 2B, el 3 y el 4, ¿vale? Entonces, estas como tal va a ser la clasificación que se va a utilizar tanto para guiar un diagnóstico como un tratamiento. La que sigue, por favor. También podemos encontrar algunas clasificaciones de riesgo. Me parece que la principal o la que más se menciona es la de D'Amico, que esta como tal fue propuesta por 1990 y tantos, una cosa así. Y bueno, en este caso la va a clasificar en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y pues igualmente van a estar tomando consideraciones tanto de TNM, Gleason y el antígeno prostático. Y bueno, hace varios años me parece que la Red Nacional Integral de Cáncer es la que agrega a la clasificación de D'Amico dos nuevos grupos, la cual va a ser el muy bajo riesgo, los cuales pues solamente se van a enfocar principalmente en lo que es la vigilancia, y el grupo de muy alto riesgo. La que sigue, por favor. Ok, las escalas que últimamente se vienen utilizando es la puntuación de Capra. Como tal, la intención es lo mismo, identificar en qué riesgos está situado el paciente. Como tal, se toman 5 variables. Una de ellas es el antígeno prostático específico, la escala de Gleason, la etapa NM,
y el porcentaje de aspiraciones de biopsias positivas y, por supuesto, la edad del paciente. Se le asigna una puntuación que pueden ver en la imagen y con base en eso, pues, etapifica al paciente. La siguiente, por favor. Ok, vamos a ser breves. Prácticamente las condiciones de elección del paciente pues son muchas, dependiendo de su estado de salud, dependiendo de su edad, dependiendo de la etapificación con la ayuda del uso de escalas y lo más importante, se debe de evaluar si el cáncer se encuentra exclusivamente en la próstata o si ya hay una diseminación. Por lo tanto, para el beneficio de nuestro estudio, pues podemos dividirlo en dos tipos de tratamiento. Cuando el cáncer está localizado, la técnica más utilizada pues es la quirúrgica. Nos referimos a la prostatectomía radical. Como tal, su intención pues es extirpar el cáncer por completo con bordes quirúrgicos libres. Las recomendaciones de las guías americanas nos dicen que los pacientes que se deben de someter a esta técnica quirúrgica son aquellos que tienen una esperanza de vida por encima de 10. La siguiente, por favor. Otras de las técnicas que tenemos a disposición, pues es la radioterapia a través de dos vías, la radioterapia externa o bien la braquiterapia. Ambas nos permiten la administración de dosis seguras por encima de las 8 grays, de los 80, y se tienen buenos resultados y se disminuyen los efectos secundarios. Generalmente estas técnicas, o mejor dicho, estos tratamientos duran cerca de los 2 años, y después de los 2 años se le debe de aplicar al paciente los criterios de Phoenix. Nos dicen que antígenos prostático específico por encima de 2 nanogramos sobre mililitro y una biopsia anómala, y una que sea positiva para cáncer, pues nos habla prácticamente de una falla terapéutica, por lo cual hay que dar el siguiente paso o como tal elegir otra opción para el paciente. La siguiente, por favor. Otra parte es cuando el cáncer ya presenta metástasis y lo podemos dividir también este apartado en dos. Es decir, si nuestro paciente se somete a castración como tal, ¿qué significa eso? Que los pacientes llegan con estudios de imagen comprobable donde ya existe metástasis y además existen niveles de testosterona por encima de los 150 nanogramos sobre 100 litros. Ustedes se preguntarán por qué es importante la testosterona. Bueno, de manera coloquial y para que lo podamos entender, la testosterona va a servir como alimento al cáncer y esto va a ocasionar una exacerbación multiorgánica. Por lo tanto, la intención de estos tratamientos farmacológicos pues, es disminuir esta testosterona. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, tenemos los análogos del GnRH o bien los antiandrógenos, donde sus principales exponentes pues, es el acetato de leuprolida, el acetato de goserelina. Por otro lado, la flutamida, la biculotamida o la nilbutamina. La siguiente, por favor. El siguiente paso en cuanto al tratamiento, pues es un cáncer de próstata que se resiste a la castración, es decir, que a pesar de la terapia con antiandrógenos o con inhibidores del GnRH, el cáncer persiste y pues es evidente, existe una metástasis. Entonces, pero que además los niveles de testosterona aún se encuentran elevados, generalmente por encima de los 50 nanogramos sobre 100 mililitros. Como tal, ya tenemos quimioterapia a través de la enzalutamida o el cipilucil T o el acetato de abiraterona o en el último de los casos, pues denosumab. La siguiente, por favor. Doctora, ¿lo podemos dejar aquí para que pasen los compañeros? ¿Su caso clínico es de cáncer de próstata? Sí. ¿Cómo cuántas diapositivas son del caso clínico? Yo sería de la idea, es que cáncer de próstata es muy importante, de que presentaran el caso de cáncer de próstata, aunque sea rápido. Son como 6 diapositivas. Sí. Bueno, como tal, es un paciente masculino de 37 años que en el caso pues no reportan antecedentes de importancia. Sin embargo, lo único que se menciona que es importante es que fumaba
y pues se le calculó un índice tabáquico de 10.5 en 20 años. De acuerdo a su historia clínica, pues mencionan que la sintomatología comienza 3 años antes, sin embargo, pues cuando llegan a ellos, lo único que va a empezar, refiere el paciente es que va a haber disminución del calibre y del chorro, y que va a presentar goteo terminal, y en muy pocas ocasiones ha llegado a presentar sangre en orina. Llega al servicio de urgencias, ya que en ese día había presentado ya una retención de orina por 5 horas. La que sigue, por favor. Entonces, el servicio los doctores solicitan el servicio de urología. Entonces, bueno, lo que ellos encuentran es un hallazgo de globo vesical y realizan tacto rectal, en la cual van a reportar la próstata en un grado 3, la cual va a ser fácil a la palpación y va a tener una superficie nodular que va a estar pétrea, fija, no dolorosa, sin aumento de temperatura. Ellos colocan una sonda Foley y deciden tratar al paciente en consulta externa. Sin embargo, bueno, mencionan que el paciente nunca se presentó a su seguimiento y pues se perdió la pista de él. Ahora, 30 días después, o sea, al mes, refieren que él regresa al servicio de urología y anteriormente solicitó consulta con un médico particular, el cual le solicitó algunos laboratorios y bueno, estos son los estudios que solicitaron, bueno, con los que llegó en ese momento. La que sigue, por favor. Ellos en base a esto, bueno, solicitan estudios de imagen, en la cual pues solicitan primero un ultrasonido, en el cual pues van a estar mostrando imágenes hipoicoicas en las zonas periféricas y pues reportan una próstata de 80 cc. Y también realizan una urografía excretora, en la cual pues solamente van a reportar una vejiga que va a tener una forma de pera. En cuanto a la patología, bueno, mencionan que lo refirieron a una clínica especial para realizar la toma de la biopsia. Mandan estos resultados de adenocarcinoma de próstata pobremente diferenciado de alto grado histopatológico, un Gleason de 5+4, que afectan al 95% de la próstata, y se encuentra permeación linfática y perineural intratumoral. Y bueno, ellos vuelven a solicitar el estudio histopatológico en su hospital y pues confirman lo mismo que ya habían reportado anteriormente. La que sigue, por favor. Ahora ellos deciden su ingreso y en el hospital vuelven a solicitar lo que es el antígeno prostático, y aquí ya va a referir una cantidad pues mayor de 100 nanogramos sobre decilitro, y se solicitan estudios de imagen. En este caso la TAC no mostró ninguna patología presente en ese momento. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, la presentación más frecuente es la metástasis hacia hueso. Entonces se realiza un gamagrama óseo y pues se identifican pues imágenes hipercaptantes. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya con esto deciden su manejo, que al inicio va a darse con bloqueo androgénico total más ácido solendrínico, que bueno, empieza a reportar un antígeno prostático de 3.4, sin embargo, a la revaloración en 2 meses, esta aumentó, llegando a un nivel de 4.2 nanogramos, y entonces se decide el cambio con estramustina, que pues se continúa, y a la revaloración de nuevo a los 2 meses, se encuentra que el antígeno prostático pues se elevó mayormente, y se decide el cambio en este caso ya de utilizar docetaxel y prednisona con 4 ciclos. Sin embargo, pues se continúa su seguimiento y pues comienzan a notar que el antígeno prostático sigue aumentando. Y es entonces que en el 2006, que es cuando reportan este caso, ya a los 15 meses de estar vigilando a este paciente, ya no está respondiendo a la terapéutica anterior, y entonces ya en este momento presentan radioterapia más el manejo del dolor con opiáceos. Sin embargo, pues igual no es no hay mejora, y ya hay afectación en cuanto a la deambulación, y no está respondiendo pues a la terapéutica. Entonces con esto pues se llega finalmente a que el pronóstico es malo,
ya que es un paciente joven y que no está respondiendo a la terapéutica, más aparte de la metástasis que hay en hueso. Y eso sería todo. Muy bien. Ahí le dejamos, por favor. Ahora sí, el siguiente equipo. Pueden presentar. Gracias, William. Gracias a todo el equipo. Felicidades porque, por ejemplo, Sael mencionó lo de las 12 biopsias, las guías americanas. Muy bien, por eso. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Muy bien, porque también hablaron específicamente del tratamiento farmacológico, hablando de los alfa bloqueantes, etcétera. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre los tumores testiculares. El primer tema que vamos a abordar es el tumor de células germinales del testículo. Bueno, estos son un grupo de neoplasias que se derivan de las células germinales primordiales. Tienen una característica totipotencial. Esto quiere decir que van a poder generarse diferentes neoplasias según el grado en el que se produzca la transformación maligna. Pueden tener dos orígenes, uno es el gonadal y el otro es el extragonadal. Si es gonadal, pueden originarse en el retroperitoneo o en el mediastino, y si es extragonadal, se van a originar en la glándula pineal. Este tipo de tumores van a representar el 90-95% de todos los tumores, de todos los cánceres masculinos. Tienen una probabilidad de desarrollo del 0.2%, y se van a presentar en hombres de 20 a 35 años. Tienen 3 picos de incidencia en la infancia, a los 20 y a los 30 años y a los 60 años. Actualmente el tratamiento y el diagnóstico han tenido muchos avances y se ha visto que más del 95% de los pacientes tienen una sobrevida a los 5 años. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a su etiología, aún es desconocida. Se ha establecido una causa multifactorial y se relaciona principalmente con duplicaciones y depresiones cromosomales. Una de ellas es la sobreexpresión del brazo corto del cromosoma 12. Esto va a encargarse de traducir proteínas de señalización que hacen que se expresen las células germinales. Otra mutación que se ha relacionado es la del gen KIT, que va a codificar un receptor de tiosinquinasa y va a ayudar a la migración, a la proliferación y a la apoptosis de las células germinales durante la etapa gonadal del feto. Otro es las alteraciones del complejo de ciclina D2. Como tal no se ha dilucidado cuál es el mecanismo, pero sí se ha visto que los pacientes que tienen alteraciones de ese complejo tienen un pobre pronóstico. Y por último son las anormalidades de la vía TP53, que esta vía se va a encargar de la supresión de los tumores. A pesar de que no se ha establecido como tal la etiología, sí se han identificado algunos factores de riesgo, y el más importante es el del testículo criptorquídico. Es el de mayor evidencia, e incluso se ha observado que la orquidopexia va a reducir el riesgo de cáncer si se realiza antes de los 13 años. Otros factores de riesgo son el testículo intraabdominal, la administración exógena de estrógenos durante el embarazo, un traumatismo o atrofia testicular, familiar de primer grado que presente cualquier tipo de tumor testicular, y el síndrome de Klinefelter. Siguiente, por favor. Bueno, como ya mencioné, este tipo de tumores van a ser totipotenciales y van a originarse diversas neoplasias según el nivel en el que se origine la transformación maligna.
Normalmente las células germinativas de totipotentes van a descender por vías de diferenciación y van a convertirse en espermatocitos normales. Pero si hay alguna anormalidad en estas vías, entonces pueden ocasionar seminomas o carcinomas embrionarios. Si el carcinoma embrionario se somete aún más a diferenciaciones, ya sea intraembrionarias o extraembrionarias, va a originarse un teratoma, un coliocarcinoma o un tumor de saco vitelino. Siguiente, por favor. Bueno, histológicamente también se les ha clasificado en seminomas y no seminomas. Los no seminomas van a incluir a tumores embrionarios, teratomas o coliocarcinomas que veremos más adelante. Y bueno, los seminomas van a incluir el 35% de estos tumores, son los más frecuentes, y pueden clasificarse en clásico, anaplásico o espermatocítico. De estos, el clásico es el más común y es común que se presente en los hombres de 30 a 40 años. Histológicamente se va a ver como células grandes que tienen citoplasma claro y núcleos con tinción densa. Y morfológicamente el tumor es grisáceo y es bastante voluminoso. Si es anaplásico, entonces su diagnóstico se va a establecer únicamente de forma histológica y debe de haber 3 o más mitosis por campo con un pleomorfismo nuclear. Si el seminoma es de tipo espermatocítico, este se va a presentar en mayores de 50 años y estos tumores tienden a tener un mejor pronóstico. Histológicamente, va a presentarse como células de diferentes tamaños, el citoplasma se va a ver con una tinción densa y los núcleos van a ser redondos. Siguiente, por favor. Compañero, ¿le puedes pasar? Ya se pasó, ya está en el de carcinoma de células embrionarias. Es que no lo veo, perdón. Bueno, tenemos también el carcinoma de células embrionarias. Este va a corresponder al 20%. Y hay 2 tipos de carcinoma de células embrionarias. De saco vitelino, que también se les llama de tipo infantil, o de adulto. Las de saco vitelino van a ser comunes en lactantes y niños. Estas tienen un buen pronóstico y se asemejan a un embrión primitivo con células somáticas que son indiferenciadas, necrosis y hemorragia. Después tenemos a las de tipo adulto, que estas van a tener un pleomorfismo marcado con bordes celulares indistintos, figuras mitóticas y células gigantes. Y tenemos al teratoma, que va a representar el 5%. Este es común en niños y adultos. Estos tumores son benignos, pero lo que los caracteriza es que tienden a crecer y cuando crecen pueden obstruir o invadir estructuras adyacentes. Por lo tanto, su resección siempre es recomendada. Este tumor está compuesto de células somáticas de 2 o 3 capas germinales en diferentes etapas de maduración y diferenciación. Pueden clasificarse como maduros o inmaduros. Si son maduros, tienen estructuras derivadas de cualquiera de las 3 capas, y si son inmaduros, tienen tejido primitivo indiferenciado. Siguiente, por favor. Ok, compañeros, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, continuando con las neoplasias de testículo, el resto de las lesiones que se presentan en este órgano son bastante más raras. Como ya vimos, nuestra compañera nos mencionó que el seminoma es el primer lugar por mucho, se representa casi el 35% de los casos. En el caso del resto de neoplasias, son sumamente raras. Cuando los vemos al microscopio las vamos a poder clasificar dependiendo de si se encuentran zonas de hemorragia central o no. También en el microscopio uno de los factores, digamos, pronósticos más importantes que tenemos es la presencia de células vacuoladas multinucleadas. Esta nos va a hablar de una lesión, de una lesión histológicamente de alto grado y en la que el tratamiento se va a complicar un poco. Más adelante vamos a ver el tratamiento, no se preocupen. Y bueno, algo que hay que tener muy en claro de estos tumores es que su diseminación y por lo tanto la metástasis que nos van a dar a todos los niveles, a diferencia del resto de los tumores, no va a ser
linfática. Este tumor se caracteriza porque su diseminación es hematógena. Entonces, para que tengamos muy en claro esto, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. ¿Cómo vamos a clasificar este tipo de tumores? Primero, el doctor Boden y su colega Gibb en 1951 propusieron un sistema de clasificación que se basaba, como prácticamente todos los sistemas que conocemos en la actualidad, en cosas como el tamaño del tumor, la presencia de algún nódulo linfático o no, y si podía detectar metástasis o no. El problema es que en ese entonces, pues la capacidad para detectar metástasis sistémicas estaba muy limitada y era prácticamente pues, puramente clínica. Para esto, en el 2010, la Sociedad Americana de Urología se puso a revisar todos los sistemas que se habían desarrollado hasta la fecha e implementó lo que ahora ya conocemos como el TNM para lesiones testiculares. Ya sabemos que el TNM es prácticamente la Biblia para clasificar un tumor oncológico prácticamente de cualquier órgano. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, ¿qué nos va a decir este TNM? Primero, para la T, o sea, el tumor, tenemos que la T1 se trata de una invasión que abarca el testículo y el epidídimo. Sin embargo, todavía no hay ni invasión linfática ni vascular y por lo tanto no hay metástasis, ¿verdad? En el caso de que este tumor avance un poco más y ya involucre lo que es la túnica vaginalis, vamos a llamarlo T2. Cuando ya implica una invasión al cordón espermático es un T3. Hay que tener mucha atención en este T3 sobre todo, porque más adelante para el tratamiento vamos a ver que el hecho de que un tumor sea clasificado como T3 es un criterio para realizar una cirugía que se conoce como orquiectomía inguinal. Más adelante lo vamos a ver. El T4 ya invade como tal el tejido del escroto, y ese es como el máximo nivel al que puede alcanzar en cuanto a la T, ¿no? Ahora, para clasificar los nódulos, el N1 se trata de un nódulo linfoide que va a tener que tiene un volumen o un tamaño mayor a 2 centímetros y que cuando se realiza el mapeo linfático vamos a encontrar más de 5 nodos positivos. En el N2, el tumor es un poco más grande, de 2 a 5 centímetros, sin embargo, los nódulos se mantienen igual. Es decir, no hay, o puede haber, pero no necesariamente es poco común, una invasión de más de 5 nódulos. Y para el caso del N3 es que el tumor como tal ya mide más de 5 centímetros, es decir, aunque haya o no nodos, si el tumor mide más de 5 centímetros, lo clasificamos directamente como un N3. Ahora, en cuanto a las metástasis, ya sabemos que M0, aquí no está incluida en esta tabla, pero ya sabemos que M0 es que no hay metástasis, vaya. En el caso de un M1 lo vamos a dividir en dos partes. Podemos tener tanto un M1A como un M1B. En el caso del M1A vamos a tener metástasis distantes, pero hay que tener muy en cuenta que los tumores de testículo suelen diseminarse principalmente hacia el pulmón. Por lo tanto, un M1A va a ser metástasis a pulmón. Un M1B se va a caracterizar por metástasis a distancia, pero en un tejido diferente al pulmón. Y en esta clasificación de la que nos habla la Sociedad Americana de Urología, tenemos ¿cómo decirlo? Un punto extra que ellos lo incluyeron dentro del TNM por alguna razón, pero si lo vemos estrictamente no forma parte del TNM, que nos va a hablar sobre los diferentes niveles enzimáticos o de marcadores biológicos que tenemos anotados en esta tablita. Los tres principales son el de LDH, la gonadotropina que viene con MANA y la alfa-fetoproteína. Los vamos a clasificar según los estadios que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una gonadotropina coriónica menor a 5000, va a ser un S1. Sin embargo, si lo tenemos entre 5000 y 50000, pues va a ser bastante evidente que ese nivel de gonadotropina es bastante anormal y lo vamos a clasificar como un S2. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. En cuanto al cuadro clínico, es muy importante, y aquí entra sobre todo hablar de la prevención primaria, porque los pacientes no suelen revisarse los testículos, vaya. Y en segundo, en caso de que se los revisen y noten alguna anomalía, es muy complicado, sumamente complicado, que acudan al médico en cuanto lo detectan. Es decir, suelen pensar que, no sé, se pegaron o que
tienen alguna otra cosa, pero jamás piensan en cáncer. Y si es que lo llegan a pensar, es cuando el tumor ya está bastante avanzado, acuden por valoración médica y es cuando el tumor se encuentra ya en un estadio francamente difícil de tratar y hay muy poco que hacer. Entonces, para poder empezar a concientizar a la población acerca de esta problemática, nosotros tenemos que tener muy en claro que, como prácticamente todo cáncer, este tumor es no doloroso. Y a diferencia de otros tumores, el crecimiento es un poco, no es tan agresivo. O sea, bueno, sí es agresivo porque dura el pico de crecimiento dura de 3 a 6 meses. Sin embargo, no es tan agresivo como se podría pensar. Entonces, va como de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que el paciente se da cuenta y acude a valoración médica. A partir de ahí, es decir, esa es como la principal manifestación clínica, ¿no? Un aumento de volumen testicular y escrotal. Y de ahí, el cuadro clínico va a variar muchísimo dependiendo de hacia qué lugar tenemos o no metástasis. Por poner un ejemplo, nos llega un paciente que tiene aumento de volumen testicular y además de eso se queja de dolor de espalda. En ese caso estaríamos pensando que además del tumor en el testículo, podría ya tener una metástasis hacia los ganglios retroperitoneales. Hay que tener muy en cuenta tanto el drenaje como la sintomatología tan florida que pueden presentar estos pacientes. También hay pacientes en estadios más que suelen ser más avanzados, que por ejemplo llegan con dolor, con dolor de tipo pleurítico, y eso nos habla ya de una infiltración, pues obviamente a la pleura, ¿no? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que estos cuadros se pueden, sobre todo el del seminoma, se pueden enmascarar muy fácilmente. Por ejemplo, recuerdo que en la práctica clínica llegó, bueno, una vez vimos a un paciente que tenía un seminoma. Sin embargo, no se le diagnosticó de inicio seminoma, sino que se le hizo una radiografía de tórax porque llegó a urgencias por hemoptisis. Se le hizo la radiografía de tórax y pues ahí tenía unos nódulos, ¿no? Se le hizo el diagnóstico de tuberculosis, se trató, no mejoró, regresó, y hasta que a alguien se le ocurrió descubrirlo, revisar los genitales de este señor, y pues tenía un aumento de volumen escrotal impresionante. Entonces se realizó el protocolo adecuadamente y resultó que todo esto era por un seminoma. Entonces hay que tener muy en cuenta que muy pocas veces el paciente va a llegar refiriéndonos que su sintomatología principal es el testículo. En este caso les digo que este señor llegó por hemoptisis, o sea, algo que no tenía nada que ver. A partir de ahí, si tenemos diseminación, por ejemplo, a los ganglios, del sistema digestivo, vamos a tener síntomas como anorexia, náuseas, vómitos y así. En el caso de que haya algún ganglio tomado cerca cerca de la vena cava inferior, el principal síntoma va a ser un edema de miembros pélvicos. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. Ahora, los hallazgos de laboratorio. Estos son muy poco confiables. Es decir, sí nos van a dar una que otra orientación. Sin embargo, jamás debemos basar nuestro diagnóstico en un hallazgo de laboratorio de este tipo. Por ejemplo, en el caso de uno de los marcadores que podemos usar es la gonadotropina coriónica, específicamente la fracción alfa. Recordemos que la gonadotropina coriónica se divide en dos fracciones, alfa y beta. Sin embargo, la alfa, es común a varias proteínas, por ejemplo, la TSH y la LH. Pero en un hombre varón sano, la fracción alfa no debe estar nunca detectable, digamos, solita. En el caso de que se le haga una prueba a nuestro paciente y encontremos la fracción alfa elevada, este es un indicador bastante sensible, más no específico, para un coriocarcinoma. En el caso de la alfa-fetoproteína, pues ya sabemos que esta está involucrada en el desarrollo del feto, por lo tanto es posible detectarla en mujeres embarazadas y pues en una amniocentesis y en cosas así, es decir, en algo que no tiene nada que ver con nuestro paciente. Entonces, si le hacemos a un varón después de los 12 meses un test para alfa-fetoproteína y este sale positivo, nos va a hablar sobre cualquier neoplasia testicular. Es decir, si tiene alfa-fetoproteína elevada, podemos pensar en cualquier neoplasia testicular con la notable excepción de los seminomas. Es bastante importante que recordemos que los seminomas no nos van a dar una elevación en la alfa-fetoproteína. Y por último, la más inespecífica y poco sensible de todas es la deshidrogenasa láctica. ¿Por qué? Porque esta se va a ver aumentada cuando hay un aumento de celularidad en cualquier tejido. En este caso se menciona principalmente, en la bibliografía se menciona principalmente en tejido hepático y renal,
es decir, cuando ya tenemos metástasis a estos órganos, pero en realidad se eleva cuando hay un aumento de celularidad en prácticamente cualquier órgano. Entonces, esta deshidrogenasa láctica nos va a hablar sobre todo de un mal pronóstico y cuando ya tengamos el diagnóstico previo de una neoplasia testicular, porque la deshidrogenasa láctica no nos puede dar el diagnóstico, es solamente como un pronóstico o un indicador de avance de la enfermedad. Y bueno, doctor, no sé si quiera que continuemos. No, ahí, gracias. Ahí le vamos a dejar, por favor, nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Sí, doctor. Yes. No sé si me hayan escrito, pero hoy no tengo celular, es que lo dejé, o lo olvidé en el carro. No sé si pueda ir como en 2 horas por él y ya cualquier cosa ahí. Si es que les aviso por si cualquier cosa necesitan. Ok, sí, doctor. Gracias. Ay, no, esperen, abran la cámara los que exponen hoy. Los que expusieron primero y los que exponen ahorita, porfa. Primero ahorita los que ya están, ábranla. Los que están exponiendo ahorita, ábranla, porfa. Sí, doctor. Solo para la captura. 1, 2, 3. Dejen ver si ya. Listo, la pueden activar y salir. Ahora los que terminaron de exponer hoy, que es del equipo anterior, por favor, abran su camarita. Ajá, Widia, Fer, me faltan. Azael, ajá.